Gracia y paz, hermanos, sean todos bienvenidos esta tarde ya. Agradecemos al Señor, hermanos, este día que el Señor nos ha permitido. Hoy domingo, día ya medio lluvioso, ha estado lloviendo. Y agradecemos al Señor, hermanos, por esto. Nuevamente reitero, gracia y paz para sus corazones y que la paz del Todopoderoso reine y gobierne en sus corazones. Aquí estamos, hermano, nueva vez. Estamos agradeciendo y agradecidos estamos por todos aquellos que nos han seguido, aquellos que están conectados, aquellos que se van a conectar y aquellos que también comparten nuestras publicaciones. Así que nosotros agradecemos infinitamente el apoyo que nos están brindando, que nos han brindado, pero sobre todo agradecemos al Señor que su palabra a través de las redes sociales está siendo compartida. Así que, mis hermanos, agradecemos al Señor, de verdad. Agradecemos porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Así que vamos a entrar en materia rápidamente y vamos a estar apoyándonos o bajo el título ¿a quién obedeces más? ¿A la voz de Dios o a la voz del pecado? Y en estos últimos tiempos, hermanos, es increíble ver cómo hay un desenfoque en las escrituras, cómo la gente ha cambiado la verdad de Dios por la mentira del mundo, la mentira del pecado. Pero qué bueno que Dios a través de su palabra nos recuerda a nosotros cuál es nuestro norte a seguir. Así que antes de darle paso al mensaje, al sermón que el Señor nos ha ayudado a preparar, permítame orar, por favor. Y así empezaremos. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias, te bendecimos a ti, te honramos a ti, te damos gloria a ti, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, te rogamos en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú, Señor, hablando a través de tu Espíritu. Que tu palabra, Señor, nos confronte, que tu palabra, Señor, nos haga entender que la única voz que debemos escuchar y obedecer es la tuya. Padre, quita todo entendimiento humano, que seas tú, Señor, el que esté obrando. Intelectualmente, Señor, podría hablar, pero lo que yo podría hablar, Señor, no va a causar ningún efecto. Mas, Señor, si es tu Espíritu, Señor, quien habla, y es lo que deseo en esta tarde, Señor, Él sí va a traer arrepentimiento a los corazones. Él sí va a traer la luz que necesitan nuestros corazones. Él sí va a llevarnos a los pies del Maestro. Por eso clamamos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien abra nuestro entendimiento, Señor. Así como sucedió cuando Esdras, Señor, estaba pronunciando la ley, Señor, que mientras él proclamaba tu palabra, Señor, el pueblo lloraba. Porque tu palabra, Señor, trabajó en los corazones. Y dice las Escrituras que el pueblo lloraba todo el día. Así que te ruego, Señor, que tu gracia sea impartida por medio de tu palabra
y que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para entender tu verdad en este día. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, permítame recordarle de nuevo el tema que vamos a estar tratando este domingo y posiblemente el domingo que viene. Vamos a estar hablando bajo este tema, pero vamos a ver también de otra perspectiva. ¿Y a quién obedeces más, a la voz de Dios o a la voz del pecado? Y decía que en estos últimos tiempos la gente se ha dejado llevar por la corriente del mundo. Lo que el mundo dice, eso es lo que se está haciendo. Tal como la Biblia lo describe, que la gente ha cambiado la verdad de Dios por la mentira y el engaño de Satanás. A lo bueno hoy la gente le llama malo y a lo malo la gente hoy le está llamando bueno. ¿Y sabes qué? Se parece en el tiempo de cuando estaba Jeremías, que dice las escrituras que el pueblo le decía: oye, no me prediques verdad, no me hables palabras verdaderas, háblame cosas que me gusten. En otras palabras, háblame mentira. Y lamentable, hermanos, es que hoy estamos en esta misma situación, donde la gente mejor prefiere escuchar mentiras, mentiras, mentiras y nada que ver con la verdad. Entonces vamos a estar apoyándonos en Génesis capítulo 3, del verso 1 al 4. Por lo menos vamos a hacer dos series, esta y la del domingo que viene, si así lo permite el Señor. Y dice la palabra del Señor: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho: no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Como bien conocen, es un texto bien conocido. Es un texto que muchas veces quizás usted ha leído. Usted conoce la historia que se nos narra aquí. Pero vamos a ver algunas cosas entre este sermón y el que viene que nosotros tenemos que aprender para nosotros poder estar apercibido de todo esto. Para poder entender esta desobediencia tenemos que ver cuál fue el mandato de Dios hacia Adán y ver las implicaciones de esta. Es decir, aquí vemos que Eva, mejor dicho, claro que instruida por su esposo Adán aparentemente le había dicho, porque la Biblia no registra que Dios le haya dicho a Eva lo que Eva le estaba diciendo a la serpiente. Y creo fielmente que Adán le habló de esto y por ende Eva. Pero la idea aquí es que ella conocía que no podía comer porque Dios había prohibido este árbol. Entonces,
Ahora vamos a tratar de comprender cuál fue la prohibición y por qué fue la prohibición. Entonces, vamos a Génesis capítulo 2, verso 16. Y dice así: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente. Nótese que aquí Dios está diciendo: puede comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Verso 17: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces, aquí vemos que Dios le dice a Adán: oye, tú puedes comer de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles, excepto de un árbol. Y qué irónico es que entre tantas cosas, Eva sostiene una conversación con una serpiente que luego vamos a ver si realmente era una serpiente o qué era. Y esta conversación que ella tiene, ella le dice que no pueden comer. Y estoy seguro que Adán le transmitió la misma idea que Dios le dio a él, diciendo que podían comer. Pero en esta conversación hubieron cosas que se despertaron en Eva, que luego vamos a ver, no en este sermón. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estaba Dios hablando en serio? Es decir, cuando Dios le dijo a Adán: el día que de él comas ciertamente morirá. Entonces, ¿Dios estaba hablando en serio a Adán? Sí, Dios estaba hablando en serio. No es de la misma forma que nos habla hoy a través de su palabra. Es decir, si Dios le dijo a Adán: ciertamente del árbol que tú, ciertamente si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Eso es lo mismo que hoy Dios nos está diciendo cuando nosotros no obedecemos. Y la sentencia que Dios le dice a Adán es que si come de ese árbol, él va a morir. Entonces ahí es donde radica la pregunta: ¿Dios estaba hablándole en serio a Adán? Pues claro que le estaba hablando en serio. Entonces, hermano, Él nos está hablando a través de su palabra con la misma seriedad con que le habló a Adán. Es lo que quiero transmitir. Dios nos está hablando hoy a través de su palabra que si nosotros permanecemos en el pecado, vamos a morir. Y Dios no estaba relajando con Adán. Dios no está relajando con nosotros hoy. Entonces, ¿a quién obedeces más? ¿A la voz de Dios o a la del pecado, hermanos? ¿A quién nosotros estamos obedeciendo más? Si sabemos que si Dios dice algo lo va a cumplir, entonces, si nosotros entonces estamos obedeciendo más al pecado, entonces sabemos cuál es el resultado final. En estos versículos nos encontramos con la obediencia o la desobediencia, descrita de otra manera como la muerte. Es decir, en el verso 16 y 17 de Génesis capítulo 2,
nos encontramos con estas dos grandes verdades. La obediencia, que Dios le dice que pueden comer de todo árbol en el verso 16, y nos encontramos con la desobediencia nos encontramos con la muerte, que podríamos llamarlo desobediencia, porque al final la muerte, hablando en términos ya de separación de Dios, es la desobediencia del hombre. Entonces veamos ahora los resultados de la bendición de Dios a través de su palabra. Vamos a ver la bendición que Dios tiene para aquellos que obedezcan su palabra. Obediencia equivale a lo que Efesios capítulo 1, verso 3 nos dice. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha, mire lo que sigue aquí, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Dice, porque estamos unidos a Cristo. Y nótese, hermanos, que aquí el apóstol Pablo deja bien claro cuáles son las bendiciones. No dice que son bendiciones terrenales. No es que Dios no esté, o no es que a Dios no le importe bendecirnos terrenalmente hablando. Pero Él sabe que esas bendiciones se van a quedar. Por eso el apóstol Pablo dice que Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual, porque las espirituales me van a acompañar toda la eternidad. Las terrenales no, mientras yo esté aquí puedo disfrutar de una buena casa que el Señor me dé, puedo disfrutar de un vehículo, puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de muchísimas cosas que el Señor nos dé, pero cuando yo muera, esas bendiciones terrenales para mí se acabaron. No así las celestiales, las espirituales. Entonces, cuando obedezco a la voz de Dios a través de su palabra, somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y la razón de nuestra bendición es porque estamos unidos a Cristo. Esa es la razón de que Dios nos bendice a través de su palabra, porque estamos unidos a Cristo. Ahora, mira, dice, y la obediencia cuando Dios dijo, porque tú y yo obedecimos cuando Dios dijo en Mateo 17:5, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube la voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien me da gran gozo, escúchenlo a Él. Es decir, lo que te estoy tratando de decir es que Dios nos ha dado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y nosotros hemos escuchado a la voz del Hijo. Nosotros hemos recibido su perdón. Nosotros hemos abrazado su perdón. Entonces, esto es lo que nosotros hemos escuchado. Por eso entonces nosotros tenemos estas bendiciones, porque obedecemos la voz del Hijo. Dios en su misericordia y bondad nos hizo entender cuál era nuestra condición delante de Él y nos dijo, es decir, Dios en su misericordia
me hace entender a mí cuál es mi condición espiritual delante de Él. Dios me hace ver mi pecado, mi necesidad de un Salvador. Dios me hace entender a mí que si sigo de la manera en que iba, entonces yo iba derecho al infierno, me iba a perder, iba a pasar una eternidad apartado de la gracia de Dios. Dios nos hizo entender esto. Juan capítulo 1, verso 29 dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, esta es la voz de Dios que le está diciendo aún en este tiempo, hoy, a las personas: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la voz que nosotros tenemos y debemos de escuchar. Aquella voz que nos dice que estamos necesitados, que espiritualmente somos pobres, que no podemos por nuestra propia fuerza alcanzar la misericordia de Dios, si no es a través de su Hijo. Pero en estos tiempos y en todos los tiempos encontramos que la gente no quiere obedecer. ¿Saben por qué? Porque quizás ellos piensan que Dios no está hablando en serio. Es como dicen muchos, es que la Biblia le escribió a un hombre. Y eso no va a suceder. Hermano, qué equivocado. Asimismo, pensaron en el tiempo de Noé. Noé proclamaba que venía un diluvio y no creyeron. Hermanos, y por eso no dejó de ocurrir lo que debía de ocurrir. El hecho de que tú no creas que si muere sin Cristo no va a pasar nada. No, eso no funciona así. Dios ha declarado que en el que Él encuentre pecado, dígase que su nombre no esté inscrito en el libro de la vida, hermanos, no va a estar con Él una eternidad. Y eso usted quiera entenderlo, eso usted quiera creerlo o no quiera creerlo, por eso no va a dejar de pasar. Por eso no va a dejar de pasar. Miremos ahora la desobediencia. ¿Qué implica la desobediencia? ¿Qué implicó para Adán cuando desobedeció? ¿Qué implica hoy la desobediencia de nosotros hacia la palabra del Señor? Versículo 17 del capítulo 2 de Génesis dice: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. El resultado de nuestra desobediencia es la poca o ninguna fe en Dios. Voy a repetir eso de nuevo. El resultado de nuestra desobediencia es la poca fe o ninguna fe en Dios. Ese es el resultado. Yo no puedo obedecer a Dios. Primero, porque no lo conozco. Segundo, porque no tengo fe en Él. No he puesto mi fe
porque no creo en lo que dice su palabra. Porque en nuestra desobediencia no prestamos la mayor atención a lo que Dios dice a través de su palabra. Aparentemente, Adán no prestó mucho caso a la advertencia de Dios. O quizás él dijo, como dicen muchos hoy día. Eso soy yo que lo estoy diciendo. Quizás Adán dijo, Dios es amor. Y como Dios es amor, Él no me va a mandar a mí al infierno. Hermanos, yo no estoy diciendo que Adán está en el infierno. No estoy diciendo eso. Solamente tratando de ilustrar un poco el pensamiento que hoy está en la mente de muchos. De que Dios es amor. Y como Dios es un Dios de amor, Dios no sería capaz de mandar a nadie al infierno. Y en esta semana, en esta semana estaba hablando con alguien que me decía eso, pero ¿cómo un Dios de amor puede mandar a alguien al infierno? Bueno, hermano, vamos a ver lo que nos dice Hebreos para así responder a esa gran pregunta. Dice Hebreos capítulo 10, verso 29, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Entonces, aquí nosotros estamos leyendo que Dios, hermano, no va a pasar por alto tal desobediencia. ¿Cómo Dios va a permitir que tú pisotees a su Hijo? Que tú tengas en poco la sangre de su Hijo. Entonces Dios no es un Dios justo. Imagínese usted que usted esté delante de un juez y que el juez esté juzgando a un individuo que asesinó a su hijo. Y que el juez diga, óyeme, por el amor que te tengo a ti, yo no te voy a condenar. Yo te voy a dar libertad. Tú te merecías la silla eléctrica. Tú te merecías cualquier castigo. Tú te merecías la pena de muerte. Pero el juez dice, yo por amor, para que eso no te acontezca, yo te voy a librar. Yo te voy a soltar. Voy a quitar la culpa. La pregunta entonces que yo le haría en ese momento a usted, entonces, ¿ese juez es justo? Entonces, ¿ese juez está haciendo justicia contra su hijo? Estoy seguro, hermanos, que me va a decir que no. Entonces, es lo mismo que aquí está aconteciendo. ¿Cómo es que Dios va a mostrar misericordia con aquellos que pisoteen a su hijo? Aquellos que vivan una vida en pecado, haciendo todo lo que le venga en ganas, y que al final Dios le diga, oye, está bien, tú pecaste. Todos pecan. Y como todos pecan, yo te voy a perdonar. Pero entonces tú, que pasaste una vida, vamos a decirla, de este lado de la eternidad, tratando de agradar a Dios, de honrar a Dios, de andar como dice su palabra,
confiando en Él, no en tus propias fuerzas, entonces ¿cómo es que aquel que andaba como quisiera va a recibir lo mismo que tú, que trataba de agradarlo? Entonces, hermanos, eso como que no hace justicia, o eso no es justicia. Por eso voy a repetir el texto, Hebreos capítulo 10, verso 29. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo. Aquí está hablando de un castigo para quienes han pisoteado. En otras palabras, para quienes han tenido en poco al Hijo de Dios y han considerado que la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Es decir, aquí el texto está hablando de personas, primero que no tienen ninguna consideración en las cosas que respectan a Cristo. A personas que no le importa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Aquí me está hablando de personas que poco le importó la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, esa sangre que le costó al Hijo de Dios. Y esa misma sangre fue la que nos lavó y nos compró. Pero este tipo de gente, a eso no le importa. Cristo, ¿quién es Cristo? Que Él entregó tu vida, yo no lo mandé. Que Él derramó su sangre, ¿qué sangre? Es decir, con ese desprecio. Entonces, estas mismas personas son las que desprecian al Espíritu Santo que nos trae la misericordia, porque el Espíritu Santo lo que hace es que nos lleva a los pies de Cristo. Y ese Espíritu que nos lleva a los pies de Cristo es el Espíritu que ellos están rechazando. Entonces, hermano, ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios va a pasar esto por alto? Escucha lo que dijo Jesús a los escribas y los fariseos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, hermanos, Dios está demandando una obediencia a su palabra de parte de nosotros. En otras palabras, si nuestra obediencia a la palabra de Dios no es superior a los que no obedecen a la voz de Dios por medio de su palabra, no entraremos tampoco nosotros en el reino de Dios. Si mi grado de obediencia en la palabra de Dios no es mayor que aquellos que no conocen, que aquellos que pisotean a Cristo, que aquellos que no confiesan sus pecados, si mi obediencia no es mayor que la de ellos, hermanos, tampoco nosotros vamos a ir para el reino de los cielos.
Y tenemos que entender algo, hermanos. Una obediencia a media no es obediencia. No es obediencia. Si usted le obedece a Dios en esto y en esto no, eso no es obediencia. Usted dibújelo como usted quiera, pero no es obediencia. Mira lo que Jesús a Juan en el capítulo 14, versos 23 y 24, Jesús contestó de esta manera: todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Verso 24. El que no me ama no me obedece. ¿Se da cuenta? En la misma palabra de Jesús. Si tú no me amas es porque tú no me obedeces. Si tú me amas, entonces tú me obedeces. Y sigue diciendo: y recuerden, mis palabras no son mías. Es decir, esto Jesús no lo está hablando de él. No. Lo que les hablo proviene del Padre que me envió. En otras palabras, esas no son palabras de Jesús. Esas son palabras del Padre. Esas son las palabras que Jesús escuchó de su Padre. Que su Padre le decía: mira, dile esto a ellos. Que si no guardan mi palabra, no me aman. Que si guardan mi palabra, entonces ellos me aman. Adán, al igual que nosotros, no podía alegar ignorancia de cuál sería el resultado de su desobediencia hacia la voz de Dios. Dios fue lo suficientemente claro exponiendo cuál sería la consecuencia de no obedecer su palabra. Es decir, Adán no podía decir: no, es que Dios no me dijo que era lo que iba a pasar. No, lo acabamos de leer en Génesis capítulo 2, verso 17. Que Dios le dijo claramente a Adán: si tú comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, tú vas a morir. Se lo dijo bien claro y Adán estaba claro en eso. Ahora, la pregunta es: ¿y qué tan claro estamos nosotros de la palabra de Dios, de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra? Quiero que reflexionemos en estas preguntas. ¿No es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy por medio de su palabra? Es decir, las advertencias que hay en las Escrituras, ¿Dios no está siendo claro con ellas? Dios dice en su palabra que el alma que pecara, ésta morirá. Dios dice a través de su palabra que si le amamos, le vamos a obedecer. Y si no le obedecemos es porque no lo amamos. Dios nos dice a través de su palabra que si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, yo no voy para el cielo. Dios no me está diciendo a través de su palabra, o mejor dicho, Dios me está diciendo a través de su palabra que yo tengo que obedecerle, que yo tengo que vivir una vida piadosa, una vida apartada del pecado. Y están ahí las consecuencias. Y no se van a cumplir esas consecuencias si yo... Claro que van a cumplirse.
¿O es que acaso somos como Adán, que quizás creemos que Dios no nos va a castigar porque nos ama? ¿Muestro yo mi mayor grado de amor a Dios cuando desobedezco? Es decir, como dicen muchos, yo amo a Dios, pero su vida dice otra cosa. Es decir, yo muestro mi mayor grado de amor cuando yo estoy desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo llamarlo Señor cuando no me someto a su señorío? ¿Cómo yo le llamo Señor a Dios cuando yo no puedo someterme a su señorío? ¿Cómo puedo yo decirle que lo amo cuando no guardo su palabra? ¿Cómo lo llamo yo santo cuando yo ando como yo quiera? Es decir, ¿cómo yo le puedo llamar santo a Dios? Oh, Dios es un Dios santo, pero yo ando como a mí me da la gana. ¿Cómo lo llamo Dios soberano y nos molestamos cuando Él está tratando con nosotros? Es decir, nosotros a veces decimos Dios es soberano, Dios es quien gobierna, y cuando Dios está tratando con nosotros a través de una aflicción, de una prueba, entonces nosotros nos molestamos con Él y empezamos a decirle, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué tú permites eso? ¿Por qué a mí? Si yo leo la palabra todos los días, voy a la iglesia cada vez que hay iglesia, y mis diezmos y mis ofrendas siempre están al día. Es decir, con este tipo de cosas, pero decimos que Dios es soberano. Dios en su bondad decidió hacerle una ayuda idónea al hombre para que fuera su compañera, no su líder. Dios hablaba con Adán y claro está, estaba con Eva ahí. Pero a quien Dios le delegó la autoridad, y ese es el diseño, hermanos. Y lamentablemente hoy esto se ha venido perdiendo. ¿Pero por qué? Porque la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Ahora reinterpretan las escrituras como ellos entienden, no como Dios lo ha establecido. Hoy ya se nos dice que el liderazgo masculino ya no es como era en el tiempo de los patriarcas. No, hay que venir cambiando todo eso. Y recuerden, hermanos, Dios hizo a la mujer para ayuda idónea, no para que lidere ni el hogar, no para que esté mandando, no es para que esté guiando. Ese no es el orden divino. Y yo no estoy en contra de que la mujer trabaje en algo o haga algo. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que trato de exponer
¿Cuál es el diseño de Dios? La mujer es una ayuda idónea. La mujer está ahí para ayudar a la cabeza, para ayudar al hombre, no para que ella tome decisiones, no para que ella diga esto es así y así es. Ese no es el diseño. Dios miró lo que Adán no podía ver. Y cuando nosotros miramos en retrospectiva, nos damos cuenta de que Dios nos ha dado más de lo que necesitamos o pedimos. Hermano, Dios nos ha bendecido de tal manera que nosotros no nos imaginamos. Y lo leímos en Efesios capítulo 1, verso 3, que Él nos ha bendecido con toda bendiciones. Y yo sé, hermanos, que todas esas bendiciones que están ahí, nosotros no se las hemos pedido al Señor, pero Él nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque estamos unidos con su Hijo. Porque obedecimos la voz de Dios cuando dijo, he aquí mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él escuchar. Porque nosotros obedecimos a lo que Dios nos dijo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quita el pecado del mundo. Solamente en Cristo hay salvación, fuera de Él no hay nada. Y son verdades eternas, hermanos. Son verdades infalibles. Esa es la palabra de Dios, esa es la verdad de Dios, que su Hijo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Ahora vamos a centrarnos en el sermón del monte, en el sermón del monte iba yo a decir ya. Ahora vamos a centrarnos en el sermón porque estábamos viendo cuál fue la desobediencia, cómo vino. Ahora vamos a centrarnos, recordemos que estaba haciendo una introducción. Como era una introducción, ahora vamos a ir al mensaje. Hermano, yo espero que así como usted dura 2, 3, 4 horas en la televisión y no le molesta, usted me aguante a mí aquí por 1 hora y media. Bien, entonces, Génesis capítulo 3, verso 1 dice, la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, perdón, lo voy a leer de nuevo porque lo estaba leyendo mal. Yo quiero que notemos la diferencia cuando, esto es una recomendación, cuando nosotros miramos otras traducciones. Por ejemplo, en Génesis, la versión que yo leí fue la Biblia de las Américas y empieza de esta manera. Solamente voy a leer el versículo 1 del capítulo 3. La serpiente era más, escuche esto, tenga esto en mente. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. ¿Lo tiene pendiente? Él dice, la serpiente era más astuta. La serpiente era más astuta. Ahora, mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto?
Ahora bien, la pregunta que aquí tenemos que hacernos, ¿quién era la serpiente? ¿Quién era la serpiente? Y por eso yo le hice el énfasis cuando dice la serpiente era él, y en la traducción de la Biblia de las Américas dice y la serpiente era más, pero aquí dice entre era y más hay un pronombre, él, y dice la serpiente era el más. ¿Y por qué me gusta esta traducción? Conforme a lo que Apocalipsis 1:29 dice. Vamos a responder quién era la serpiente. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos los ángeles. Ahora podemos entender a quién fue que realmente Eva estaba escuchando. Hermanos, ¿realmente era una serpiente? Usted puede imaginarse esa escena de ella, y quizás usted pueda imaginársela cuando usted piensa y le llega a la mente que Balaán estaba hablando con una burra. Pero ciertamente las escrituras me están diciendo que Satanás era la serpiente antigua. Y hermanos, esto yo se lo dejo a usted. Usted piense lo que usted considere. Usted con esto no está pecando. Con esto usted no está pecando, si decirlo así. Si usted considera que era una serpiente, que Eva hablaba con una serpiente, o que Satanás directamente estaba hablando con ella, porque recuerda, estábamos en el huerto de Edén, donde todo era perfecto. Entonces nosotros ver un ángel o un ser espiritual, dígase un ángel, ahí no creo que era algo raro. Pero bueno, usted... Ahora, vamos a mirar la hoja de presentación de Satanás. Vamos a ver, por medio de las escrituras, su hoja de presentación, para nosotros poder entender por qué Eva cayó. Jesús lo llamó el padre de mentira. Mire cómo empezamos. Este es su currículum vital. Aquí él va a presentarse. Es como cuando usted lleva un currículum a una compañía. Bueno, pues ahora a través de las escrituras vamos a ver cuál es el currículum que las escrituras presenta de la serpiente antigua, llamada Satanás, diablo. Jesús lo llamó el padre de mentira, Juan 8:44. Zacarías lo llamó acusador, Zacarías 3 del 1 al 2. Mateo lo llamó tentador, Mateo 4 del 1 al 11. Pedro lo llama adversario, león rugiente, que busca siempre a quien devorar, Primera de Pedro 5:8. Juan lo llama engañador, Apocalipsis 12:9. Moisés lo llama astuto, Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales. Y el apóstol Pablo lo llama camaleón. ¿Y por qué? Porque se puede vestir como un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14.
Ahora, ¿usted se está dando cuenta? ¿Usted se está dando cuenta la hoja de presentación que tiene este ser? No es de notar, hermanos, aquí. ¿Por qué Eva cede? Jesús lo llama el padre de mentira. Zacarías lo llama un acusador. Mateo lo llama tentador. Pedro lo llama adversario, león rugiente, que siempre, dice Pedro, está buscando a quien devorar. Juan lo llama un engañador. Moisés lo llama astuto y Pablo lo llama camaleón. Y la razón es de un camaleón es que se puede convertir. En un momento es diablo y en un momento se puede convertir en un ángel de luz. Cuando vemos todo esto en un ser, no es de extrañar ante la inocencia de Eva, sin justificar su acción, cuál sería el resultado final. Es decir, hermanos, cuando vemos a un ser con todos estos atributos y no bueno, delante de una persona que no tiene conocimiento de mal alguno, que no sabía lo que era un engaño hasta que lo cometió. Entonces, nosotros concluiríamos con los mismos resultados del apóstol Pablo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo sobre este tema? Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Se da cuenta? Aquí el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le está diciendo que él teme porque los corintios se iban a desligar de la devoción a Cristo y se iban a corromper. ¿Por qué? Por la astucia de otros que venían y le hablaban y le predicaban. Lo mismo que está pasando hoy, que hoy se está predicando un evangelio completamente diferente a lo del siglo I. La pregunta que debemos hacer no es ¿por qué Dios quiso que este evento quedara registrado? ¿Por qué Dios quiso que este evento en Génesis quedara registrado? Bueno, el apóstol Pablo nuevamente nos da la respuesta a esta pregunta. Primera de Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia, hermanos, dice aquí, de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si todo esto se escribió para que nos sirviera de advertencia, ¿cómo es que estamos cayendo en el mismo pecado todo el tiempo? ¿O es que acaso no estamos prestando la debida atención a la palabra de Dios? ¿O es que acaso no estamos obedeciendo a la palabra de Dios y estamos obedeciendo a la voz del pecado? Porque todo lo que está escrito en la Biblia dice que se escribió como un ejemplo. Y claro, el apóstol Pablo está hablando aquí es del Antiguo Testamento. Porque en el tiempo de Pablo no existía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. ¿Qué tanto estamos creyendo su palabra?
practicando su palabra y dependiendo de su palabra. ¿Qué tanto estamos tú y yo como hijos de Dios creyendo su palabra, practicando su palabra y dependiendo de su palabra? Necesitamos todo el tiempo depender de Dios y ser llenos, o mejor dicho, controlados por el Espíritu Santo. Cristo dijo en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando Cristo dice nada, es nada. Por pequeña que sea la prueba, sin Cristo yo no puedo salir victorioso de dicha prueba, hermanos. Tenemos que poner nuestra mirada en nuestro modelo a seguir. Si nuestro modelo es Cristo. Estudiando su palabra podemos ver cómo Cristo enfrentaba su día a día. Y cuando hacemos eso, hay una marca distintiva. Es decir, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor o la vida de Cristo, nosotros nos vamos a encontrar con algo distintivo de Cristo. Siempre mostró dependencia de Dios por medio de la oración. Cristo era un hombre de oración. Porque de la única manera que tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios es a través de tener una relación, una comunicación. ¿Y cómo tenemos una comunicación? Pues orando. Y solamente voy a citarte los textos porque el tiempo ya lo tengo bien encima. Lucas capítulo 3, verso 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Mateo 14, 23. Después de despedir a la multitud, subió a un monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Marcos capítulo 6, verso 46. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Y puedo seguir citando mucho texto. Pero aquí nosotros estamos viendo que Cristo nos dejó un ejemplo de que Él dependía de Dios. Hermano, te hago la pregunta de nuevo. ¿A quién estamos obedeciendo más? ¿A Cristo? ¿A lo que dice su palabra? ¿O al pecado? Matthew Henry dijo: el Señor es capaz de dar paz a la conciencia turbada y para calmar las pasiones furiosas del alma. Las experiencias pasadas animan a la fe y la esperanza y nos ponen en la obligación de confiar en Dios para el tiempo por venir. Hermano, no hay una conciencia que si tú pones tu confianza en Cristo, Él no la tranquilice. Y la segunda parte que él dice, las experiencias pasadas animan la fe y la esperanza y nos ponen en la obligación de confiar en Dios para el tiempo por venir. Hermanos, siempre recuerden cómo Dios
has sido fiel en medio de tu infidelidad hacia Él y aún Él sigue siendo fiel. Cómo Dios te ha ayudado a salir de situaciones que tú sabes que no podías salir si no hubiese sido por una intervención divina. Entonces, nosotros debemos recordar esos momentos y esperar en la fidelidad de Dios. Hermano, a veces hay cosas que vienen a nuestras vidas que nosotros, en vez de pedir la sanidad por ello, lo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir con ellas. Aprender a adorarlo aún con esas situaciones. A poder obedecer su palabra en medio del desierto. Esta es la recomendación que Dios nos hace por medio del apóstol Pablo, y termino con esto. La recomendación que Dios nos hace a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 del verso 15 al 21 nos dice: por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Entienden esto, hermanos? Dios me está diciendo a través del apóstol Pablo que yo debo andar con mucho cuidado. No debo ser insensato, sino una persona sabia. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debo ser sabio, debo de aprovechar bien mi tiempo y debo andar con mucho cuidado. Verso 17, así pues, no seáis necios, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Verso 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con nuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Verso 21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Esta, hermanos, es la recomendación que Dios nos hace. Tenemos que andar con cuidado, no ser insensatos, no ser necios, sino ser personas sabias, personas que aprovechan bien el tiempo, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos malos, y Él nos dice que no nos embriaguemos con vino, sino que procuremos la llenura de su Espíritu para ser que controlados, para que demos gloria, alabanza con nuestros corazones al Señor. Y dice, dando gracias no en todo, por todo, dando gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Así que, hermanos, permítame orar. Padre, te damos las gracias y te bendecimos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, tú, Señor, nos está corrigiendo. Tú nos está diciendo, Señor, que volvamos nuestros corazones a tu palabra, que obedezcamos tu palabra y que nos apartemos cada día de aquellos, Señor, que quiere apartarnos de tu palabra, de obedecer tu palabra.
Padre, gracias infinitamente por las bendiciones que tú nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, por la fidelidad que tú has mostrado, Señor, en medio de mi infidelidad hacia ti. Padre, gracias, porque tú nos has bendecido, Señor, porque hemos escuchado tu voz. Tú nos has bendecido porque a ti te ha placido, Señor, bendecirnos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos libraste del infierno. Y gracias, Señor, porque tú has puesto tu espíritu en nosotros. Padre, bendice a cada persona, Señor, que está conectada. Bendice sus vidas, Señor, trayendo arrepentimiento a aquellos que no te conocen. Y aquellos que te conocen, Señor, ayúdalos cada día más, Señor, a que podamos seguir obedeciendo tu palabra. Cuando sabemos que hay un sistema, Señor, que está diciendo todo lo contrario. Pero qué bueno, Dios, que tú nos has dejado tu palabra para instruirnos en justicia y en verdad. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos ayuda en toda esta travesía de regresar a casa. Padre, gracias te damos. Y te pedimos, Señor, que tú sigas ayudándonos a guardar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracia y paz sean para todos. Recordemos, vamos a continuar la próxima semana y vamos a estar viendo en el capítulo 3 la conversación que seguía o que sigue de Adán y Eva con Satanás, con la serpiente antigua, como dice Apocalipsis. Así que vamos a seguir esto y vamos a ver algunas cosas que son de mucha importancia para nuestra vida. Así que, hermanos, gracia y paz sean para todos. Recuerden de compartir nuestro video, de darle like para que tanto Facebook como YouTube pueda seguir recomendando nuestros videos y así nosotros podamos seguir creciendo, para así poder seguir expandiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales. Comparte nuestro video y recuerde que nos puedes encontrar en Carlos Pérez, alcanzado por gracia. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.